y ahora estamos con el doctor Jorge Colomelo del programa Pesquerías de Condrictios del INEDEP, Instituto Nacional de Investigaciones y Desarrollo Pesquero de la ciudad de Mar del Plata. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leonardo? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Muy bien, muy bien. Bueno, Jorge, ante todo, muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, estaba muy interesado porque vi una crónica y estaba muy interesado en conversar contigo y para que nos expliques qué es el INIDEP y qué es el programa que vos estás trabajando. Bien. El INIDEP, como vos muy bien lo dijiste, es el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. El INIDEP, tiene por misión asesorar en el uso racional de los recursos sostenibles con el objetivo de preservar el ecosistema marino para las generaciones futuras. A su vez, el INIDEP desarrolla tecnología y hace transferencia de tecnología vinculada con aspectos de diversas pesquerías. En el caso del INIDEP, tiene una serie de programas de investigación que se dedican a la evaluación de los recursos. Y, por ejemplo, tenemos el programa de merluza, el programa de variado costero, donde se abordan problemáticas relacionadas a las especies que habitan en la costa de la provincia de Buenos Aires. Y también tenemos el programa Pesquerías de Condrictios, que es donde yo me desempeño, digamos. Ajá. El programa, tiene un nombre complicado por ahí, pero que es importante mencionar que el programa Pesquerías de Condrictios estudia un conjunto de especies que se denominan peces cartilaginosos. Bien, ese es un conjunto de especies que tienen en su esqueleto cartílago. ¿Sí? El esqueleto está conformado por cartílago, a diferencia de los peces óseos, como puede ser una corvina, una pescadilla o una merluza. Bien, que tienen su esqueleto osificado, como hueso como nosotros. En el caso de los peces cartilaginosos, no. Y este conjunto de especies abarca a los tiburones, a las rayas, a los chuchos, a los peces guitarra, a los torpedos, a las mantarrayas y demás. Es un conjunto muy diverso que están en la Tierra hace más de 400 millones de años. Es decir, hace 400 millones de años que este conjunto de especies de peces cartilaginosos vienen evolucionando. Bien, claramente estas especies que hoy habitan en los océanos e incluso en aguas continentales, porque también habitan en aguas, en ríos y lagos, no son las mismas especies que estaban hace 400 millones de años, sino que han ido evolucionando y estas son las formas más modernas de aquellas especies. Pero bueno, alrededor, a nivel mundial, hay más de 1000 especies de peces cartilaginosos. En nuestra región, en lo que es la plataforma continental argentina, o el mar argentino, tenemos cerca de 115 especies, ¿bien? De las cuales 55 son tiburones, y el resto se divide entre este conjunto de rayas, chutos, torpedos y peces guitarra, a su vez también hay un conjunto de especies que también son parientes de los chuchos, que habitan en agua dulce. Más de uno de los pescadores conocerá los chuchos de río, que es el nombre común que se los identifica. Estas especies que tienen esa chuza en la cola y que más de una vez le ha ocasionado una herida punzante a algún pescador o algún habitante de lindero a los cauces de los ríos. Pero bueno, retomando tu pregunta, nosotros lo que hacemos es esto, es evaluar estas especies, cómo están sus poblaciones, de cómo viven, por dónde se distribuyen, cómo es su crecimiento, cómo es su reproducción, la alimentación, cómo forman parte de las distintas pesquerías, ¿sí? Porque se capturan como fauna acompañante de un montón de pesquerías de Argentina, cómo es el comercio, y en función de eso, de algunas especies, sugerimos lo que se denominan medidas de ordenación, medidas de manejo y de conservación, ¿sí? Ajá. Dentro de lo que es nuestra región, hay un ámbito, que es el ámbito de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, para que la gente por ahí no lo conoce, pero nosotros
parte digamos, de las aguas argentinas están compartidas, hay una zona que es compartida con Uruguay, ¿sí? Entonces, en lo que se denomina la zona común de pesca argentino-uruguaya. Esa región, las especies, los recursos, son administradas por esta comisión que yo te estoy mencionando, que es la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo. Y dentro de esta comisión hay un grupo también que se dedica a estudiar estas especies y sugerir medidas de manejo. Entre esas medidas de manejo podemos mencionar lo que son las áreas de veda o las capturas máximas permisibles. Bien, entonces, por ejemplo, para el gatuso, en lo que es la zona común de pesca, el gatuso es uno de los tiburones más abundantes de nuestra región. Es frecuente también que los pescadores deportivos lo capturen con caña en la línea de costa. Se establecen medidas de manejo, como es la captura máxima permisible. Y a su vez también tenemos lo que se denominan áreas de veda para el arrastre de fondo. Hay áreas de veda que son permanentes a lo largo de todo el año. Una de las más importantes en nuestra plataforma es la zona de veda permanente de merluza, que está en la zona de Patagonia, que es una zona de veda muy importante, que se viene estableciendo desde el año 2004. Y después, en lo que es la provincia de Buenos Aires, hay una serie de vedas que son estacionales. Es decir, entre los meses de primavera y verano se cierran determinadas áreas para proteger a diversas especies de peces cartilaginosos, como así también de peces óseos. Y bueno, este es un poco la serie de actividades que nosotros, digamos, te lo cuento así a vuelo de pájaro, que desarrollamos dentro del programa Pesquerías de Condrictios del INIDEP. Jorge, a mí se me ocurre una pregunta. ¿Estos informes que vos haces están relacionados a ambos tipos de pesca, a los comerciales y los deportivos? ¿Es para la empresa pesquera, no para la empresa, sino para el comercio de la industria pesquera, mejor dicho, o es nacional para que tomen, como es, para que vean qué es lo que tienen que hacer con el recurso? Claro. ¿Cuál es el...? Mira, es una buena pregunta. En realidad lo que hay que partir de la base de que cuando nosotros, digamos, entramos al mar, hay diferentes jurisdicciones, ¿bien? Hay jurisdicciones que son provinciales y jurisdicciones que son nacionales, ¿bien? El Instituto de Investigación del INIDEP, digamos, asesora a las autoridades pesqueras nacionales, ¿bien? Directamente es a quien responde, digamos, es como nuestro jefe, entre comillas. Claro. Esto está determinado con el Consejo Federal Pesquero y el Ministerio de Agroindustria. Pero también asesoramos en cuestiones de aguas que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Y todo lo que tiene que ver con la investigación, la ciencia básica, si se quiere, eso nutre a diversas organizaciones y diversos entes de gobierno, digamos. Lo que nosotros podemos hacer investigaciones lo puede tomar la provincia de Buenos Aires como también las provincias del sur. Nosotros también tenemos tenemos programas de investigación muy fuertes en cuanto a lo que tiene que ver con langostino, con merluza, con centolla, con recursos ícticos australes y subantárticos. Es decir, si bien nosotros estamos distribuidos a lo largo de toda la plataforma, hacemos investigación de todos estos recursos pesqueros. Pero básicamente tenemos una línea de mando directa con el Consejo Federal Pesquero, con el Ministerio, con esta comisión digamos, la CTM, que es la Comisión del Frente Marítimo que les estaba comentando. Sí, perfecto. Y todo esto también aporta a las empresas, digamos, porque tiene vinculación directa por los recursos pesqueros. Incluso también dentro del INIDEP hay programas que se dedican al desarrollo de productos a partir de especies que son comerciales o que no son comerciales o que incluso son desechos de la propia actividad. Hay toda una movida para lograr el aprovechamiento integral de los recursos y muchas especies que antes, por ejemplo, en la década del 80, muchas especies que, por ejemplo, las rayas, que son los peces cartilaginosos, no tenían un interés comercial. Y en los últimos 10, 15 años el interés por las rayas creció muchísimo, hasta niveles de decirte que vale más una raya que un cajón de rayas que un cajón de merluza. Mira. Por los mercados asiáticos y demás. Entonces, este programa de desarrollo de tecnología, nuevos productos,
lo que hace justamente es esto, promover nuevos productos y desarrollar nuevos productos a partir de especies que no son comerciales o incluso desechos, porque en el caso de los peces cartilaginosos se puede aprovechar íntegro los ejemplares. Por ejemplo, en el caso de los tiburones, ustedes sabrán que el hígado tiene un alto contenido de omega 3, entonces se pueden elaborar productos a partir del hígado de tiburón y demás, o sea que es bastante, el abanico de investigaciones que realiza el instituto es bastante amplio. Claro, claro. Bueno, ahora empecemos a conversar por el tema de los tiburones de la provincia de Buenos Aires, ¿te parece? Sí, no hay problema. Digamos, como les decía hace un ratito, en lo que es el mar argentino tenemos cerca de más de 55 especies de tiburones. Claramente algunas son residentes permanentes, es decir, que los encontramos todo el año en la región. Hay especies que migran estacionalmente, es decir, que arriban a nuestras costas estacionalmente, y especies que aparecen esporádicamente, digamos, tenemos registros que son poco frecuentes. En lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, tenemos especies de tiburones que son de pequeño porte, sí, pequeños, tiburones menores a 1 metro de longitud máxima, que como les contaba, el gatuso, que es uno de los tiburones más frecuentes, y el pez ángel, o pez perro, como también lo llaman en el sector pesquero, que se vende como pollo de mar en las pescaderías. Pollo de mar. Ese también es un tiburón, digamos. El gatuso se vende a veces como palo rosado, ¿sí? Y son bastante buscadas en el mercado interno porque no tienen espinas. ¿Se acuerdan que les decía que los peces cartilaginosos no tienen estructuras óseas? Bueno, no tienen espinas. Entonces eso hace que sean productos muy buscados para darle de comer a los niños porque no tienen el peligro de las espinas. Claro. Eso es lo que tiene que ver con tiburones pequeños. Y después en la provincia de Buenos Aires, estacionalmente, suelen aparecer grandes tiburones, como por ejemplo el gato pardo, el tiburón bacota y el tiburón escalandrún. De esos tres, digamos, el más buscado por los pescadores deportivos, ustedes de seguro lo saben mejor que yo, es el tiburón bacota, porque es el que, digamos, tiene un poder de natación muy grande, muy fuerte. Entonces cuando se produce el pique, este tiburón tiene corridas, por así decirlo, muy largas, entonces eso genera una pelea bastante importante. Claro, es justamente el tiburón que más pelea da porque está a media agua, corriendo del diagonal. La pelea justamente es el top de pelea, digamos, sí. Porque después el escalandrún es más de fondo, hay que levantarlo, es pesado, es difícil, pero en la pesca de playa, las viejas pescas de playa que se hacían, el bacota es el que más línea te saca, con el que más tenés que pelear. Claro, en verdad que cuando si uno tuviera la oportunidad de verlos cara a cara a los dos y ver sus mandíbulas, va a notar que el patrón de dentición, que el nombre técnico es el patrón de dentición, usted cuando ven las mandíbulas van a ver que son muy distintas. Sí, también. Es muy claro el ejemplo con el tiburón blanco, que hemos visto todos en los documentales, de cuánto programa documental se nos ocurra, siempre aparece un tiburón blanco. Los tiburones blancos tienen dientes que son en forma triangular. Entonces, cuando se cierran esos triángulos, lo que hacen es cortar a sus presas. ¿Bien? Bueno, el bacota tiene una dentición similar, en una escala mucho más acotada, más chiquitita, pero la dentición, el patrón de dentición es bastante parecido. Quiere decir que ellos cortan a sus presas, ¿sí? Toman un bocado de esas presas. Entonces, cuando vemos la mandíbula del escalandrún, es completamente distinta. Ustedes lo habrán visto en algunas fotografías o videos de los acuarios, porque son tiburones que se adaptan mucho a estas cuestiones de acuario. Van a ver que la mandíbula está como protraída, o sea, va hacia afuera la mandíbula, los dientes. Y son dientes puntiagudos, filosos y puntiagudos. Eso nos está indicando que el escalandrún no corta a sus presas cuando se alimenta, sino que las traga enteras. Entonces, ¿qué sucede? Eso tiene implicancias muy poderosas para la conservación de los recursos. Ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, sucede lo siguiente. En el caso del bacota, cuando se está efectuando la pesca deportiva, ustedes lo van a traer al ejemplar y van a ver que el anzuelo está clavado en la mandíbula, en el 95% de las veces.
de los piques. Entonces, ¿qué sucede? Ahí nosotros podemos cortar el anzuelo, cortar la línea, y el tiburón, y eso el tiburón se va a liberar, y podemos tener, digamos, bastante certeza de que ese tiburón va a sobrevivir en condiciones naturales. ¿Bien? En el caso del escalandrún, al tener este hábito de tragarse las presas, ¿qué sucede? Cuando el tiburón realiza el pique, es decir, que muerde, que se traga el anzuelo, se va a tragar el anzuelo con la carnada. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros traemos el ejemplar, cuando lo cobramos, el ejemplar, el anzuelo, está en el estómago. Entonces, si nosotros cortamos esa línea, la sobrevivencia del ejemplar, por más que lo liberemos, es prácticamente nula, porque se va a ir con un anzuelo depositado en su estómago, ¿sí? Y eso lo va a lastimar. Por eso es que en los últimos años se han diseñado una serie de anzuelos, que ustedes de seguro los deben conocer, que son unos Mustang, que son anzuelos circulares. Entonces, eso se hace justamente para estas especies de tiburones que se tragan a sus presas, para lograr que ese anzuelo no quede en el estómago. Pero bueno, hay estudios que determinan que a pesar de la utilización de estos anzuelos, cuando ese anzuelo llega al estómago y después lo terminan sacando el anzuelo, termina lastimando el ejemplar, ¿sí? Es por eso que en el caso del escalandrún se aconseja, y en el caso de la provincia de Buenos Aires así está reglamentado, hay que utilizar una boya, de manera de que la distancia entre el anzuelo y la boya impida que el tiburón se pueda tragar el anzuelo, ¿sí? Claro. Y como bien decían recién, si yo, por ejemplo, porque he sabido que el pescador puede decir, bueno, yo voy a pescar un bacota o voy a pescar un escalandrún, porque si yo quiero pescar un bacota, voy a pescar en superficie. Bacota. Y si quiero pescar... ¿Cómo? No, está bien, bacota en superficie, sí. Claro, el bacota en superficie, y si quiero pescar un escalandrún voy a ir de fondo, ¿sí? Porque sé que el escalandrún está viviendo ahí en el fondo. Con lo cual, les menciono esto de estas particularidades en cuanto a la conservación, porque estamos viendo realidades bastante distintas. En el caso del escalandrún, algún pescador que peine algunas canas sabrá que hace 30 años atrás, cuando iba a Santa Clara, o mismo de Mar del Plata, se veían las gancheras llenas de escalandrunes. Sí. Y hoy eso no se ve. Eso nos está diciendo que el estado de conservación del escalandrún es bastante complicado, digamos. En el caso del bacota, los estudios que estamos viendo muestran cierta estabilidad en cuanto a la abundancia de las poblaciones, las tendencias de las abundancias. Pero bueno, esto es importante porque justamente ahora se está desarrollando un taller en pos de elaborar una serie de recomendaciones, sugerencias o aportes tendientes a la conservación del escalandrún, porque claramente es una de las especies donde vemos que hay una disminución bastante importante de las poblaciones. Si bien no tenemos ningún estudio preciso en cuanto a la abundancia de la especie, porque no son, digamos, en las campañas de investigación que suele hacer el INIDEP, no caen en las redes de pesca, porque por el poder de natación que tienen estas especies no son vulnerables a ese tipo de arte de pesca. Entonces, pero sí tenemos indicadores de que esto que les estoy diciendo, cuando uno revisa las revistas de concursos de pesca, va a ver que hace 30 años atrás había mucho escalandrún y hoy ya casi no aparecen, salvo en regiones o lugares muy específicos, ¿sí? Claro. Y Jorge, esto que decías, sí, más allá de utilizar un anzuelo circular, de utilizarlo con una boya para que no se produzca, que no se lo trague hasta el estómago, la situación de los anzuelos que son degradables, ¿contribuyen o una vez que están en el estómago el daño ya está hecho? Es una muy buena pregunta. Eso es muy difícil de evaluar. A ver, a nivel mundial hay muchos estudios ahora nuevos que lo que hacen es evaluar el estrés y el efecto, digamos, que el efecto fisiológico que tiene claro, la captura de un tiburón. Por ejemplo, yo siempre les menciono esto. Yo no soy quien para decirle hagan esto o hagan lo otro a los pescadores, todo lo contrario. Simplemente trato de sensibilizar y dar a conocer, porque hay una cosa que es muy cierta, que uno no protege lo que no conoce.
¿sí? Claro. Entonces, yo hablo mucho con los pescadores locales de acá de Mar del Plata, porque se ha hecho muy, muy famosa la pesca del bacota en la restinga de Mar del Plata. Y fíjense que el bacota se acerca en los meses de verano, ¿sí? Porque va camino a San Blas. En San Blas, digamos, en el sur son mucho más abundantes. Pero vienen migrando desde Brasil. Entonces, imagínense que una hembra de bacota viene migrando de Brasil con sus crías en los úteros, porque retienen las crías en su interior, y tienen que estar peleando 2 horas con un pescador. Eso les genera un estrés muy grande. Puede ser que no termine matando al ejemplar, pero puede ser que aborte. Y tienen que pensar o tienen que imaginarse que un tiburón bacota puede llegar a medir 3,5 metros, más o menos. Y ustedes saben a qué edad empiezan a reproducirse estas hembras de bacota, cerca de los 20 años. Ah. Y hago esta pausa para generar dramatismo, pero es realmente así. Es decir, que una hembra desde que nace tarda 20 años en empezar a reproducirse. Es muchísimo. Así todos podemos tener algún sesgo en cuanto a los estudios, supongamos que le estamos como pifiando como quien habla, como se dice habitualmente, por un 50% en vez de 20, que sean 10 años, que tarde 10 años en reproducir, es muchísimo. Claro. Entonces, una hembra que logró atravesar esos 20 años o 15 años para madurar, empezar a reproducirse, y nosotros le vamos a generar un estrés mientras va camino a tener a sus crías, digamos, eso tiene una complicación bastante importante. Sí, por favor. Y eso, digamos, esas son las cuestiones que, volviendo al caso del escalandrún, imagínense que el escalandrún por ahí tarda 10 años en madurar y tiene, por cada ciclo reproductivo, pasan 2 años de ciclo reproductivo y tiene 2 crías. O sea, cada 2 años deja 2 crías. Claro. Tiene una modalidad reproductiva bastante particular, que hace que solamente tenga un embrión por cada útero. Entonces, esto lo que nos está hablando a las claras es que son especies muy vulnerables. Y toda perturbación que nosotros podamos hacer los tiburones tiene implicancias. Algunas son mayores, como les comentaba el caso del escalandrún, y otras pueden ser un poco más, menos drásticas, como en el caso del bacota. Pero todo genera un impacto, ¿sí? Hay especies a nivel mundial que sus pesquerías se han extinguido, digamos. Siempre hablamos de que lo que se extingue son las pesquerías, porque las especies quedan drásticamente disminuidas, pero nunca sabemos. Cuando hablamos de extinción hay que definir qué es la extinción, ¿no? Pero la mayoría de las especies de tiburones son muy vulnerables y cualquier impacto pesquero tiene implicancias. Muchas veces cuando nosotros charlamos así con los diferentes actores, pasa algo gracioso, que bueno, yo voy a dar una charla con pescadores deportivos y me dicen, bueno, pero nosotros no generamos tanto impacto porque a lo sumo sacrificamos algún tiburón ahí, pero el que verdaderamente hace impacto es el de la lanchita amarilla. Y yo voy a hablar con el de la lanchita amarilla y me dice, no, bueno, sí, pero en realidad el que hace impacto es el del casco colorado. Y uno va a hablar con el casco colorado, que es el barco más grande, y dice, no, pero el problema es el congelador que pasa por acá, que mide 70 metros. Y uno habla con el congelador y dice, no, pero yo en realidad no los pesco, sino que es el pescador deportivo. Entonces es un círculo que en definitiva, digamos, es muy difícil de abordar así, pero créanme que a veces con el tema de los tiburones, a veces se recae un poco más con los pescadores deportivos porque los grandes tiburones, como estamos hablando del escalandrún, el bacota, los tiburones martillo, no son tan vulnerables a los arrastres de pesca, porque no caen, porque tienen su velocidad y su capacidad de natación, hace que puedan esquivar esas redes. Pero en caso de la pesca deportiva son más vulnerables, digamos. Hay estudios, por ejemplo, en Bahía San Blas, donde se pescaban, no sé, 400, 500 tiburones por temporada. Eso, digamos, fue cambiando. En su momento, estoy hablando hace 15 años atrás, quizás. Eso, la verdad que ha ido cambiando y debo reconocer y debo felicitar y agradecer que hay muchos pescadores deportivos que han tomado conciencia de esta situación y han comenzado a hacer prácticas, lo que se denomina las buenas prácticas de pesca. Claro. Buenas prácticas de pesca con devolución. San Blas, casualmente, San Blas siempre fue la meca de la pesca del tiburón. En la entrada tiene el símbolo
es un tiburón, Sí. no es un bacota, pero es un tiburón, y sí es cierto que encima por profundidad de las playas muy cercanas a la ciudad, estaban a tiro de una caña normal, y no como acá en las costas que había técnicas de llevar la carnada con un kayak hoy Un en globo. día, o con un globo. En su momento era con un globo, claro. En un momento era con un Sí. globo, claro, exactamente. Así que, y esto que decís, de hace 10 o 15 años, eh, estamos sacando cuenta que de lo que decíamos recién, ¿no? ¿Cierto? Que lo que pasó hace 10 o 15 años lo estamos viendo hoy con la merma. Exactamente, es muy buena tu observación porque, digamos, tiene una repercusión inmediata, digamos. Pero como te decía, yo debo reconocer que hay un cambio en la cultura del pescado deportivo, no en todo, porque uno no pretende cambiar a toda a una población, no una sociedad, pero nosotros estamos notando esto. Casualmente, mira, ayer me pasaban un video de un pescador deportivo de la Escollera que estaba devolviendo un pez guitarra, una especie que es sumamente, es pariente de estos tiburones, es sumamente vulnerable. Y le preguntaron por qué lo devolvió. No, porque es una especie que es muy vulnerable, entonces hay que devolverla. Entonces eso se nota, eso se ve. Claro, claro. Lo que pasa es que yo tengo que hacerme a culpa, digamos. Nosotros, a veces como investigadores, nos encerramos mucho con nuestras computadoras. Y es muy fácil señalar con el dedo si, como te decía, uno no protege lo que no conoce. Entonces nuestras labores es salir a dar charlas, es salir a tener conversaciones, es salir a sensibilizar a la población respecto de todas estas cuestiones. Y además, en mi caso particular, digamos, yo estudié siempre en universidad pública. Y todo esto es parte de dar una devolución a la comunidad que, en definitiva, me terminó pagando la carrera, porque fue así. Y Claro. esto es parte de devolverle a la sociedad eso. Y es mi pequeño grano de arena, capaz que es de donde yo puedo aportar, digamos. Por eso a mí siempre me interesa. Por eso cuando me convocaron y me llamaron para dar una charla o tener una entrevista, yo siempre digo que sí, porque son cosas que me parecen súper útiles, porque me nutro yo y me parece que, además de generar un vínculo con la comunidad, estamos formando una sinergia para una ayuda para proteger estas especies, ¿no? Perfecto, perfecto, sí, sí. Sí, es así. Jorge, una pregunta. ¿Realizan marcaciones de tiburones? Sí, mira, nosotros en el INIDEP desarrollamos un primer programa en el año 2011 y ahora estamos con un segundo programa que arrancamos en el 2016. Básicamente estos programas tuvieron como especie objetivo el gatuso, el tiburón gatuso. El gatuso es una especie que se distribuye desde Brasil hasta la Patagonia, ¿bien? Y la mayor concentración de esta especie, de este tiburón, se da en los meses de primavera-verano en las aguas que se denominan costeras, es decir, en la provincia de Buenos Aires a profundidades menores de 50 metros. Básicamente lo que realizamos es un programa de marcación con marcas tradicionales. Por ejemplo, este último que estamos desarrollando ahora, lo desarrollamos en forma conjunta con colegas de Uruguay. Yo les comentaba hace un rato que dentro de esta comisión técnica del Frente Marítimo hay un grupo de trabajo, es el grupo de trabajo Condrictios. Entonces, en este marco, llevamos adelante este programa que consiste en marcar ejemplares. Básicamente lo hacemos desde Mar del Plata, así una parte se realiza por nosotros en Mar del Plata y otra parte se realiza con embarcaciones artesanales en Uruguay, con asiento en el puerto de La Paloma. Básicamente lo que hacemos nosotros es, el INIDEP cuenta con barcos de investigación. Ustedes habrán escuchado la nueva adquisición de buques nuevos, que son buques grandes, pero también tenemos buques tradicionales, como es el VIP Holberg, que es uno de los barcos históricos del instituto, y también tiene unas embarcaciones que se denominan trackers. Son embarcaciones de 9 metros de eslora, entonces lo que hacemos es una salida diaria, salimos bien temprano a la mañana, con estas embarcaciones y vamos hasta cercanías de Santa Clara del Mar. Para los que no conocen, estamos muy cerquita, son 20-30 kilómetros y estamos del punto donde vamos a marcar ejemplares. Y tenemos unos dispositivos, unos espineles que armamos específicamente para esta tarea. Entonces, cuando llegamos al punto, liberamos estos espineles.
¿Bien? Entonces, en esos lugares que nosotros sabemos que hay gatuso, pescamos los ejemplares, o sea, cuando recobramos los espineles, recobramos los gatusos. Entonces capturamos un ejemplar, lo medimos, determinamos el sexo, si es macho o si es hembra, eso se determina fácilmente porque los machos tienen los órganos de cópula externos, digamos, o sea que no hace falta abrirlos. En un pez óseo no podemos saber si es un macho o una hembra, tenemos que abrirlo para saber el sexo. En los tiburones y en las rayas eso es fácil de identificar. Entonces, y le aplicamos una marca, es decir, lo medimos, determinamos el sexo y le aplicamos una marca. Que para que se dé una idea, ¿vieron las etiquetas de la ropa que se ponen con una marca T? Sí. Bueno, básicamente es esa misma estructura, nada más que tiene un tablecito de color amarillo donde tiene un código de marca. Es un código único. Entonces, con ese código identificamos al ejemplar. Entonces, lo sacamos del agua, lo medimos, lo sexamos, le ponemos la marca y lo liberamos. El proceso dura 20 segundos, digamos, desde que lo sacamos del agua hasta que lo volvemos a meter, dura menos de 20 segundos. Y como están en esos espineles, el espinel lo que permite es que el ejemplar siga nadando y siga ventilándose y siga respirando. Entonces, la verdad que después les voy a pasar, si quieren pueden entrar a la página del INIDEP donde van a encontrar un video de esto y van a ver con la velocidad que salen los ejemplares una vez marcados, porque se nos complica filmarlos de tan veloces que son que se van directo para el fondo. Entonces, esa es la primera parte, es decir, nosotros tenemos la posición, la temperatura, la profundidad en la cual marcamos al ejemplar. Y lo que hacemos es esperar la recaptura, es decir, que los pescadores, una vez que recapturan al ejemplar y ven un gatuso con una marca, deben reportar esa marca al INIDEP. Entonces, ellos van a decir, bueno, mira, yo recapturé el ejemplar con la marca número 325 y lo capturé en la escollera tal, o estaba embarcado y lo pesqué en tal lugar, o bueno, mira, no sé bien dónde era, pero es más o menos en esta zona, y nosotros con esa información podemos saber cuánto tiempo permaneció en el agua el ejemplar hasta que fue recapturado, podemos saber cuál es la distancia mínima de desplazamiento. Nosotros hablamos de esta distancia mínima porque yo tengo el punto, yo conozco el punto en donde lo marqué y conozco el punto donde lo recapturaron. Ahora, ¿qué hizo en el medio el tiburón? Yo no lo puedo saber. ¿Hasta dónde fue y volvió? Claro, capaz que fue y volvió, que se fue a profundidad y volvió, yo no lo puedo saber. Entonces hablamos de las distancias mínimas recorridas. A su vez, si nosotros podemos tener el dato de cuánto midió el ejemplar cuando lo recapturaron, podemos saber cuánto crece ese ejemplar, ¿sí? Claro. Entonces, son datos muy valiosos que nos aportan muchísima información. A la fecha llegamos marcados cerca de 2.000 y pico de ejemplares y tenemos una tasa de recaptura bastante importante que es cercana al 1%. Uno dirá, bueno, un 1% no es tampoco tan importante, pero son las tasas de recaptura que manejan este tipo de procedimientos. Hay otro tipo de procedimientos que son con marcas satelitales. Es decir, ustedes ahora se está haciendo bastante común y bastante famoso este tipo de técnicas, porque lo que hacen es le ponen un rastreador satelital al tiburón y ven cómo se va desplazando, cómo va nadando. Llegando al punto, les comento esto como me pareció muy interesante, en algunos lugares como Estados Unidos hacen recaudaciones de dinero bajo el lema adopte un tiburón. Entonces, si usted quiere adoptar un tiburón, puede donar plata a una fundación, con esa plata que usted está donando, compran un rastreador, se lo ponen al tiburón y usted puede seguir por dónde va ese tiburón. A su vez, después esos tiburones les sacan cuentas de redes sociales, entonces cuando los tiburones se acercan a las costas, hacen como que tuitean y se dice, bueno, yo me encontré con este tiburón fulano, y arman toda una cadena de divulgación que es súper interesante, y eso genera empatía con la comunidad. Claro. Porque ¿qué sucede? Cada una de estas marcas, digamos, nuestro programa de marcación es, digámosle así, humilde, porque no sale mucho dinero, pero si pensamos que cada marca de estas satelitales sale cerca de entre $2.000 y $5.000, es mucha plata. Claro, claro. Sí, la verdad que sí. Y no sabemos, por ejemplo, si nosotros marcamos un tiburón y después se termina pescando a los 15 días, o sea, gastamos $5.000 en 15 días. Claro. Es complejo, digamos. Los presupuestos que se manejan internacionalmente son otros, es difícil. Pero bueno, con nuestro programa humilde y todo, tenemos muy buenos resultados, y la verdad que la idea es continuar. Además es un trabajo conjunto con
con la gente de Uruguay, así que es bastante interesante lo que estamos haciendo y la idea es continuar e intentar proyectarlo a otras especies de tiburones, ¿no? Ya que estamos, aprovechemos y digámosle a los oyentes pescadores que si pescan uno marcado, que le tomen la medida, a dónde lo pescaron, se comuniquen con ustedes y que lo devuelvan al agua mejor. Claro, eso sería el procedimiento ideal y perfecto. Ahora, nosotros entendemos que un pescador cuando está en el agua con su kayak no tiene un GPS para, digamos, indicar la posición exacta, o no tiene un metro o un centímetro para medirlo. Entonces, puede ser que capture el ejemplar y ahora que digamos es mucho más común el uso de celulares, sacarle una foto a la marca y devolverlo al mar. Entonces, de esa manera sabemos fue recapturado tal ejemplar y en qué lugar. O en el caso de que el ejemplar fuera sacrificado, o que a veces nos pasó que nos han reportado desde las plantas pesqueras, cuando están procesando los ejemplares, aparece el ejemplar marcado. Bueno, nosotros después intentamos reconstruir dónde fue pescado y demás. Pero si no, si tienen la marca, nos pueden informar o reportar ese número de marca o la marca en sí. O si quieren preservar el ejemplar, nosotros después podemos ir a buscarlo. Es importante también destacar que hay una pequeña recompensa simbólica para cada ejemplar recuperado, digamos, para cada recaptura informada. Es simbólica, no se esperen que sea la llave de un Audi ni nada por el estilo. Es una cuestión simbólica. Igual es sentirse parte de esto, que creo que es la parte más importante. ¿Y qué dato tenés como más relevante de esto de las capturas, si lo tenés vos o si lo ves vos, ¿no es cierto? Y mirá, hay datos muy interesantes en cuanto a que hay ejemplares que permanecieron en el agua hasta la recaptura cerca de 4 años. Bien. Hay ejemplares que se han desplazado 200 kilómetros desde el lugar donde fueran marcados. O incluso ejemplares que quedan ahí. Digamos, los resultados son bastante dispersos, porque hay ejemplares que se quedan en la zona, que permanecen en la zona de marcación, y otros que se dispersan. Así que esos son resultados muy interesantes, claro, que están aportando incluso a las tasas de crecimiento, cuánto puede llegar a crecer los ejemplares. La verdad que da mucha tela para cortar. De todas formas es un proceso largo, digamos, hay que continuar varios años marcando, porque, bueno, son las limitantes de esta técnica. Si nosotros aplicáramos otro tipo de técnicas, te podría decir ahora mismo dónde está el tiburón Jorgito, navegando, claro. Jorge, ¿cuánto viven los tiburones? Es interesante la pregunta. Varía mucho con la especie. Hay especies que pueden llegar a vivir 40 años, 50 años. Hay registros de tiburones. Hay un tiburón muy famoso, es el tiburón dormilón, que justamente tiene ese apodo, ese nombre común, porque vive en aguas profundas. Bordea lo que es en nuestra zona, bordea lo que es el talud continental. Son tiburones de aguas muy frías y aguas muy profundas. Son tiburones ciegos, porque viven a tal profundidad que son parasitados los ojos. Y hay registro de que hay ejemplares que pueden vivir hasta 400 años. De esos tiburones particularmente estoy hablando, ¿no? Ese es el caso excepcional. Porque justamente tiene una tasa metabólica muy lenta, como si te dijera, para que la audiencia se imagine que tiene un latido cada 4 minutos, por así decirlo. Pero en Bacota, uno de acá de la provincia de Buenos Aires. En Bacota tenés que estar hablando que madura más o menos a los 20 años y puede vivir hasta los 30, 40 años. El escalandrún vive un poquito menos. En general son todas especies longevas y de crecimiento muy lento. Y a mí me da la cuenta esta que estás diciendo por lo que viven, es que a lo sumo un tiburón, una hembra, puede tener, si vive 40, tiene 20 o 25 crías en toda su vida. Sí. En el caso del Bacota es un poco más se denomina el término técnico, es como más fecunda. Tiene un poco más, el número de crías es más alto que el escalandrú. Puede llegar a tener 15 crías. Bueno. Pero la cuenta que haces vos es perfecta, porque eso es lo que se denomina
el nombre técnico de lo que vos estás mencionando es la fecundidad potencial máxima. Eso se traduce como la cantidad máxima que me puede llegar a dar una hembra a lo largo de toda su vida. ¿Sí? Entonces, si se fijan, hay especies que yo les mencionaba, el pez ángel, o pez perro, o lo que se denomina en la pescadería como el pollo de mar. Es una especie de crecimiento muy lento, que su ciclo reproductivo puede llegar a durar 3 años. Y por cada ciclo reproductivo tiene de 4 a 6 embriones. Eso es nada. Son especies muy vulnerables. Por eso es que hay mucho interés a nivel internacional y nacional para proteger estas especies. Nosotros tenemos hoy en Argentina, contamos con lo que se denomina un plan de acción nacional para la conservación y manejo de estas especies. Y también tenemos un plan regional conjuntamente con Uruguay para la conservación y manejo. Hay mucha presión internacional para que Argentina desarrolle estudios, desarrolle medidas en pos de la conservación de estas especies, porque claramente son las más vulnerables dentro del sistema. Lo que habitualmente se dice es que los peces cartilaginosos tienen características de historia de vida que son más parecidas a los mamíferos, es decir, a un delfín, por ejemplo, que a una corvina. Claro. Y uno tiende a pensar que no es así. Bueno, pero realmente cuando uno compara cómo crece un delfín, cuántas crías tiene un delfín y demás, le da hasta que un delfín es más productivo que un tiburón escalandrón. Pero bueno, esto en realidad lo que está hablando, lo que estamos conversando ahora es esto, justamente la preocupación que hay por la conservación de estas especies, ¿no? Jorge, ¿por qué el pez ángel no está protegido? Buena pregunta. En realidad el pez ángel está protegido porque de hecho, al igual que el gatuso, tiene en el ámbito de la zona común de pesca argentina y uruguaya, tiene una captura total permisible, digamos. Es decir, que se establece un número de toneladas que se pueden pescar al año. Pero lo que estamos viendo es que las abundancias, nosotros lo que hacemos es seguir lo que se llaman las tendencias de los índices de abundancia. Es decir, nosotros tenemos, básicamente no les comenté, pero el INDIE cuenta con campaña de investigación. Lo que hacemos es, vamos con los buques de investigación y hacemos una prospección en un área determinada, que puede ser todo el área, por ejemplo, de distribución de las especies gatuso y pez ángel en lo que se denomina el ecosistema costero bonaerense. Y eso lo hacemos a lo largo del tiempo. Entonces, básicamente, para que se dé una idea, nosotros vamos y vemos cuánto pez ángel hay o cuánto gatuso hay. Y vamos al año siguiente y al siguiente y al siguiente, y con eso construimos lo que se llaman índices de abundancia. Y eso nos permite elaborar modelos para evaluar cuál es la situación de los recursos, ¿sí? Eso también se puede hacer con datos provenientes de la flota comercial, a través de las declaraciones de los partes de pesca. O incluso se puede hacer, hay trabajos incluso que se han hecho, mira qué interesante, a partir de encuestas a pescadores deportivos y a través de la consulta de los registros de revistas de los concursos de pesca. Ustedes bien saben que históricamente ahí se publican los resultados de los concursos y la cantidad de piezas que se han capturado. Bueno, a partir de eso se han hecho estudios para evaluar estos índices de abundancia de tiburones costeros, por ejemplo. Y ahí es donde se evidencia que el escalandrón tiene una tendencia bastante negativa y en el caso de tiburón bacota es un poco más estable. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, la abundancia del pez ángel y no marca una caída tan grande. Como sí la marca, por ejemplo, el gatuso. El gatuso en teoría es un poco más productivo que el pez ángel, porque tiene más crías y crece más rápido, pero hoy por hoy, debido a una sobrepesca que se hizo en la década del 80 y 90, hoy las abundancias del gatuso están disminuyendo. Entonces, hoy por hoy tenemos que estar hablando de un plan de recuperación en el ámbito de la zona común de pesca argentina y uruguaya. Estamos intentando armar un plan de recuperación para la especie, porque vemos que la caída de las abundancias son bastante pronunciadas, entonces tenemos que hacer algo, digamos, porque nosotros también respondemos a organismos internacionales y digamos, tenemos ciertos estándares que mantener a los cuales dar respuesta. Jorge, contanos, a ver, ¿qué está protegido? ¿Qué se puede pescar? ¿Qué no se puede pescar?
y cómo tenemos que hacer una devolución de un pez al agua. Interesante. Básicamente voy a marcar algunos aspectos que a mí me parecen que son importantes a destacar. Primero tenemos que hablar que qué vamos a pescar. Si nosotros queremos pescar grandes tiburones, primero que nada es pesca con devolución, ¿sí? Y cuando hablamos de pesca con devolución, primero es salvaguardar la integridad del pescador, porque tendemos a confiarnos cuando notamos que hay cierta confianza que toman los pescadores y eso puede ocasionar problemas, ¿sí? Porque los tiburones, ustedes lo saben muy bien, son ejemplares grandes que tienen dientes bastante filosos, tienen mucha fuerza en la cola, entonces primero y principal la seguridad. Después, hay que intentar que a los tiburones hay dispositivos hay dispositivos diseñados para liberar el anzuelo rápidamente, es decir, es una especie de horqueta con un mango donde se le puede sacar al tiburón, por ejemplo al bacota, el anzuelo de la mandíbula rápidamente, sin tener que utilizar una pinza o una mano para no justamente acercar la mano a la mandíbula del tiburón. No sujetarlo de las agallas, de las hendiduras branquiales, porque ustedes saben que por ahí respiran los tiburones, entonces no hay que sujetarlos de ahí. En lo posible tenerlo fuera del agua el menor tiempo posible, porque ustedes saben que los tiburones, eso tiene que ver con que le estamos generando un estrés muy grande al tiburón y lo estamos sacando de su hábitat. Entonces, básicamente ese tipo de cosas, hacer una pesca responsable con devolución, intentando o preservando la seguridad del pescador y también la del ejemplar, ¿bien? En el caso de la provincia de Buenos Aires, y creo que también en la provincia de Río Negro, es obligatoria la pesca con devolución de los grandes tiburones, no se pueden sacrificar. Hay que tener presente que son especies muy vulnerables y que el estado de conservación es complicado. En el caso de la provincia de Buenos Aires también hay el reglamento de pesca que estipula en el caso de los tiburones más pequeños, como estábamos hablando, el pez ángel y el gatuso, hay un límite de piezas que se pueden extraer. Porque no se puede hacer, capturar la cantidad de ejemplares que se quieran. Y volvemos. Siempre intentar que en el caso de los peces cartilaginosos, la pesca con devolución. En el caso de los parientes de los tiburones, como son los chuchos y las rayas, bueno, en el caso de los chuchos, también tener mucha precaución con el tema de la chuza, con el aguijón que tienen en la cola. Y lo mismo en el caso de las rayas, que van a encontrar con las espinas de la cola. Ahí también tener precaución porque esas espinas pueden generar alguna lastimadura. Entonces, pero básicamente con lo que más precaución hay que tener de hacer una pesca con devolución responsable con los grandes tiburones. Eso me parece que es central, digamos. Sí, por supuesto. ¿Qué tiburones se arriman más a la costa para pescar así desde la línea de playa? Mirá, en lo que es la línea de playa en la provincia de Buenos Aires, los más frecuentes son el bacota, el escalandrún, el cazón, ¿sí? Que el cazón es una especie que es parecida al gatuso, pero es un poco más grande, porque puede llegar a medir 1,5 metros. Puede aparecer algún tiburón martillo por ahí perdido, en el caso de la provincia de Buenos Aires, a veces suelen frecuentar la desembocadura de la laguna de Mar Chiquita, y también a veces en el Faro Querandito, esa zona que también es bastante buscada por los pescadores para la pesca de grandes tiburones. Básicamente esas son las especies más frecuentes. En los últimos años se ha dado algunos registros de temporada de algunos tiburones que aparecen, que no son tan frecuentes, que por ejemplo es el tiburón sardinero. Estos últimos veranos han aparecido cerca de la costa, y ya se torna toda una revolución en los medios por estos tiburones. En realidad son tiburones que están de paso y se acercan a veces a la costa o porque están cansados o porque tienen alguna lastimadura, y a veces terminan muertos en la orilla. Pero básicamente los tiburones más buscados y más pescados desde la línea de costa son el gato pardo, el escalandrún y el bacota. Digamos, esos son los más. Y el cazón, esporádicamente también el cazón. Claro. Sí. Y peligrosos ataques a bañistas, gente que se está bañando. No,
Eso no. En realidad, nosotros hace unos años atrás hicimos una exposición que se llamaba Expo Tiburón, ¿sí? Y ahí hicimos toda una búsqueda bibliográfica y demás. Y ahí hicimos un registro, y vos sabés que el único caso de un ataque humanista se dio en la ciudad de Miramar. Sí. Justamente un biólogo que estudiaba mamíferos, Batista, estaba surfeando y lo mordió un tiburón. Aparentemente era un tiburón que, por lo que cuentan, era un tiburón tigre que venía siguiendo un buque pesquero, ¿sí? De altura, que venía siguiendo los descartes y bueno, se dispersó, se fue para la orilla y ahí, bueno, lo atacó. Pero en definitiva, imagínense que este es el único registro y tenemos del año 1970 y pico, creo que era eso. Imagínense que si fuesen más frecuentes estos ataques o esta interacción, los tiburones de acá no son peligrosos, digamos, y no se acercan tanto a la costa buscando especies que pudieran confundirse con un mamífero, o con nosotros, digamos. Es claro, ustedes habrán visto los documentales en Australia o en la costa este de Estados Unidos, donde los tiburones blancos se alimentan de focas marinas, entonces por eso dice que se confunden desde abajo cuando ven al surfista, se lo confunden con una presa y por eso los atacan. En este caso, digamos, alguno que otro como yo podrá parecer más una foca, pero los tiburones no nos van a confundir con eso. Jorge, Bueno, buenísimo. Una cosita, Jorge. A ver, la función de los escualos, ¿tienen una función específica dentro de la fauna marina los escualos? No sé, si son los que sacan una especie, corren una especie, si están o no están, seguramente no es lo mismo, pero si hay algún registro de eso. Mira, es un dato clave que estás dando porque el término técnico para eso se denomina que los tiburones son estructuradores del sistema. Es decir, son predadores tope. Ustedes recordarán, y todos recordarán, que cuando hemos ido a nuestra primaria nos mostraban esa pirámide alimenticia, sí, donde la selva estaba primero de todo el león, arriba de todo, ¿sí? Bueno, en este caso también sucede lo mismo. Los tiburones están en la cima de esas pirámides alimentarias, con lo cual cualquier disminución en las abundancias de estos grandes tiburones ocasiona un desequilibrio en todo el sistema. Claro. Es decir, puede ser que incluso tenga efectos beneficiosos. Supongamos un tiburón que se alimenta de, no sé, supongamos corvina. Sí. Y nosotros extraemos todos los tiburones, evidentemente la población de corvina va a crecer porque no hay nadie que se la esté comiendo. ¿Sí? En un mundo ideal estamos hablando, ficticio. Entonces, por eso se dice que los tiburones son estructuradores del sistema. Incluso hay especies como, por ejemplo, los chuchos, o los peces guitarra, o los torpedos, que están especializados para comer lo que se denomina la infauna, es decir, las especies que viven semienterradas en el fondo. Y se ha determinado en muchos lugares que esas especies, cuando depredan sobre el fondo marino, ocasionan un caos en todo el fondo marino y terminan desacomodando todo el sistema a través de la depredación en el fondo, ¿sí? Entonces, es por eso que se habla que los condritos en general son estructuradores del sistema. Entonces, también eso hace que sean muy vulnerables, ¿sí? El hecho de que estén en la cima de las pirámides alimenticias hace que las abundancias también sean menores. Entonces, por eso, como vos decías, es una buena observación, estos tiburones también son vulnerables en ese sentido. Claro, digamos que el tiburón es lo que diríamos el perfecto asesino, el mejor cazador. Jorge, una preguntita cortita más, porque sé que está muy ocupado. ¿Qué llamas torpedo? El torpedo es un pez que justamente en nuestra región tenemos dos especies, una que se llama el torpedo grande y el torpedo chico. Son una especie parecida a las rayas, pero que tiene su particularidad que producen una descarga eléctrica, ¿sí? Tienen unos músculos especiales en las aletas, ¿sí? Que producen una descarga y que lo usan para su táctica de depredación, es decir, se apoyan sobre el fondo, hacen una descarga eléctrica y con eso después se alimentan de las presas que van recolectando. En el caso del torpedo chico, me ha pasado y les puedo comentar en propia experiencia
la patada hace que nos duerma un brazo, digamos. Como que uno mete los dedos en el enchufe y le duerme todo un brazo. En el caso del torpedo grande, yo todavía, por suerte, no recibí ninguna patada y pretendo seguir así porque no sé lo que puede llegar a hacer. Claro. Bueno. De toda tu investigación o de la investigación que haces vos con tus colegas, a ver, ¿les dan bola? ¿Están atendidos en las recomendaciones que ustedes hacen o vos pensás que por ahí hace falta un poquitito más? No, la verdad que yo debo decir sinceramente que todas las investigaciones que nosotros hacemos son escuchadas, digamos, porque como te decía, hay mucha presión a nivel nacional y internacional para proteger estas especies. O sea que en ese sentido yo la verdad que debo agradecer a toda lo que es el INIDEP y a las instituciones que están vinculadas, porque nos dan mucha bolilla. Siempre como investigador uno quisiera tener fondos irrestrictos para hacer todo tipo de investigaciones, pero uno también tiene que habituarse en el país que está. Entonces uno no puede pretender realizar investigaciones como en Estados Unidos cuando nuestra dedicación económica a esto es mucho menor. Claro. Me encantaría tener programas de embarcación y destinar $500,000 a marcar tiburones, pero eso en nuestro contexto a nivel nacional es impensado, así que en ese sentido, bueno. Pero bien, nada. pero está bueno eso que me decís que les dan bola, que hacen Sí, caso sí. a las recomendaciones y a todas sus investigaciones, viste, que no caen en un saco roto como No. Bien, buenísimo, No. buenísimo porque ahí va tu trabajo y tu investigación y tu dedicación sobre todo, sabemos que va a buen lugar, a buen puerto, como tenemos que decir en este caso. Sí. Bueno, Jorge, la verdad que te estamos muy agradecidos por tu atención. Te convocaremos más adelante para que nos sigas explicando de otras especies de nuestro mar argentino. Así que, el agradecido soy yo porque me brindan este espacio que, como les decía, me resulta muy interesante para poder difundir no solo las cosas que hacemos, sino la biología y las especies, y me dan la oportunidad de dar una devolución a la comunidad en su conjunto respecto de todo lo que me ha dado a mí. Ajá. Bueno, doctor Jorge Colonelio, del programa Pesquerías de Condrictios de INEDEP, Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero de Mar del Plata, te decimos un abrazo y mucha pesca. Un abrazo para vos y para toda la audiencia. Hasta luego. Hasta luego. Chao.